sesión. 17:36. El acta de la sesión número 3 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 4 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido reemplazo permanente de la diputada señora Nora Cuevas por el diputado señor Cristian Lavé. Esa es la cuenta, presidente. Perfecto, pero yo veo acá a la diputada Nora Cuevas. ¿Te pido la palabra? ¿Cómo está, Nino? Está reemplazando hoy día la diputada Nora Cuevas a Cristian Lavé. Al parecer, Sí. porque no me habían, disculpa, presidente, no me habían confirmado si ya se había hecho el cambio, ¿ya? Por eso que quise estar presente si no está el diputado a la vez. Perfecto, no hay problema, diputada Cuevas. Ya. Pero queda, o sea, perfectamente está presente, sería una asistencia claramente que... ¿Ah? Sí. Plazo temporal tiene que traerlo doña Nora Sí. Cuevas. Claro, se cuenta la asistencia igualmente. Sí. Y está el Nino. Ya, se ofrece la palabra sobre temas varios. Don Nino Bartolu está al frente suyo, ¿no, presidente? Está enfrente mío, sí. Creo. Ah, no, sí, aquí está. Sobre temas varios, diputada Troncoso. ¿Está levantando la mano? Sí. Perdón, Andrés, ¿qué dijo? Sobre temas varios. Temas varios. No, yo por el momento no tengo nada de eso. No. Lo que no sé, si venía alguien hoy día, estaba invitado a alguien Sí, de la biblioteca van a hacer una... ¿de la biblioteca? Sí. Tenemos dos invitados, diputada Troncoso. Ahora mismo daré presentación a ellos. ¿Gendarmería? No. No. La presente sesión tiene el propósito de recibir a los señores Matías Mesa Lopeandia, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, y Guillermo Sangüesa, profesor asociado del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, quienes expondrán al tenor de la materia contenida en el mandato. El mandato, sí. Ya, estamos ok. Dejo con la palabra, bueno, primero agradecer la presencia de los dos invitados. Voy a dejar con la palabra a Guillermo Sangüesa, profesor asociado, que tengo entendido también fue jefe de la división de reinserción social del Ministerio de Justicia, por lo tanto, su experiencia en el área que tiene que ver con la reinserción social, en directa relación con las libertades condicionales, obviamente que nos va a ilustrar mucho para las conclusiones de esta comisión. Así que lo dejo con la palabra, señor Guillermo Sangüesa. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Disculpe, no estoy familiarizado con los protocolos y por ahí me caigo. Corríjame, yo feliz de aprender. Quisiera compartir pantalla para, si es posible, para presentarle. ¿Cuánto tiempo dispongo, señor presidente, para no... Yo como buen profesor soy bastante bueno para hablar y... Sí, Guillermo, mira, la sesión dura 1 hora y media, ya queda 1 hora 20. Hay otro exponente y siempre dejamos un espacio para ronda de preguntas, así que lo ideal, si es que puede ser no más allá de 25 minutos o... Ningún problema, no, voy a tratar de dejarlo en 15 y Perfecto, muchas gracias, presidente, por este espacio, por la invitación. Es difícil tratar de comprimir en 15 minutos hartas reflexiones académicas y de gestión que me tocó participar, pero vamos a tratar de ser... Le he titulado la presentación Reinserción Social Efectiva, un desafío pendiente para nuestro país. Entendemos que ¿no es cierto? Aquí hay dos carriles, un poco las fallas en el sistema de protección de infancia, por un lado, un sistema penitenciario, por otro lado, con problemas, y se juntan en el caso de Ámbar las dos precariedades, ¿no? Y eso voy a tratar de explicar un poco. Me voy a referir también por ahí a las libertades condicionales y cómo se puede mejorar y qué fallas hemos detectado, y también a fallas, digamos, del propio sistema penitenciario, y también fallas sistémicas en lo que tiene relación con protección de infancia vulnerada. A modo de preámbulo, digamos, aquí esta lámina, este material se los compartí a través de Mabel, ya se los puede hacer llegar para que vean todos los detalles. No voy a leer viñeta por viñeta, pero más o menos, ¿cuál es la idea, no? La premisa de esta presentación es que estamos en presencia de serias fallas sistémicas, ¿sí?
Por ejemplo, Ámbar no había una trayectoria, ¿no? A pesar de que Ámbar pasó por muchos programas a lo largo de su vida, no había sistemas de información robustos ni mecanismos de coordinación entre esos programas. Entonces, cada intervención para los efectos de la política pública partía de cero, ¿no? Sin memoria de qué se hubiera hecho ya con esta persona y qué se podría planificar y diseñar para adelante. O sea, ahí hay una falla, ¿sí? No hay existencia de vínculo entre programas. Claro, ningún programa Sename resuelve esta cuestión que parece fundamental, ¿no? Pero la dependencia económica de niños, niñas y adolescentes vulnerables, vulnerados en sus derechos, ¿no? Claro, atiende una dimensión, ¿no? Que es, Sename podrá decir, es la que nos compete, pero al no haber, y cuestiones súper simples, ¿no? Apoyo social, salud, educación, protección de derechos, alimentación, vivienda. Es decir, si no nos hacemos cargo de esas dimensiones, de alguna manera el vínculo con figuras agresoras y vulneradoras se tiene que mantener, digamos, y ahí hay un problema. Otra falla sistémica, a pesar de que Ámbar levantó varias alertas a lo largo de los años, por distintas razones no fueron escuchadas. Los programas no conversan entre sí, no hay sistemas de registro, etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, hay un colapso de sistema, colapso tanto de la red de programas como del sistema judicial. Saturado, este era un caso más, ¿no? De la ya sobrecargados que estaban, entonces por ahí levantar las alertas se les pasó, podríamos decir, desde la buena fe, ¿no? En otras palabras, y en suma, para no aburrirlos con excesivos detalles, querida audiencia, acá hay dos sistemas que fallan en paralelo, el sistema de protección de infancia y el sistema penitenciario. Y un poco la premisa de esta presentación es que tenemos que avanzar en ambos sistemas para poder que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir en el futuro. ¿Por qué es importante preocuparnos de las cárceles? Denme aquí 30 segundos de su atención. Las cárceles aparentemente para mucha gente, el tema delincuencial se termina cuando mandamos a la gente presa. Sin embargo, esa etapa de la ejecución penal que se llama es súper clave para poder generar también mejor nivel de seguridad pública. Las cárceles albergan a los más desventajados socialmente. En fin, todas las preguntas que están ahí no las voy a repetir, solo quisiera resumirlo de alguna forma más sintética. ¿Por qué es relevante socialmente preocuparnos de las cárceles? Yo argumento 3 líneas. Dignidad de las personas privadas de libertad, a pesar de las cosas atroces que puedan haber cometido, son seres humanos. Los que somos creyentes creemos que de alguna manera, a pesar de todo, Dios está ahí, digamos, en esa persona que también probablemente a su vez fue dañada en su infancia. ¿Sí? Ahí hay un tema. Otro argumento no puede invocar razones de justicia social. Las cárceles en general en el mundo occidental están llenas de personas más desventajadas socialmente. Entonces, de alguna manera hablar de reinserción, incluso debería hablarse de inserción social para gente que nunca estuvo realmente inserta. Y en tercer lugar, las cárceles son relevantes, incluso si a usted no le gustan los primeros 2 puntos o no engancha mucho con eso, hay un tema muy pragmático, muy duro al final, es seguridad pública. Invertir en cárceles es invertir en prevención terciaria, es frenar un ciclo de delincuencia y es frenar también el agravamiento de situaciones más complejas como las que uno puede observar, por ejemplo, en investigaciones comparadas en América Latina con Brasil. El primer comando de la capital es una organización criminal muy poderosa que controla hoy día no solamente todas las cárceles de Brasil, sino que además controla todos los barrios de Sao Paulo. ¿Y dónde nace el PCC, el primer comando? Nace al alero de prisiones que son, ¿no es cierto?, esta retórica de que se pudran los presos, es puro gasto. Esas prisiones fueron empezando a quedar abandonadas del Estado, de la intervención psicosocial y la rehabilitación, y esos tipos después de un par de décadas, se transforman en otro tema. Cada uno de estos temas, querida audiencia, queridos parlamentarios, parlamentarias, da para largo, da para hacer un seminario. Estoy tratando de resumir harta literatura y harta experiencia. Pero en otras palabras, y en suma, si dejamos botadas las cárceles a su suerte y no nos preocupamos de un sistema penitenciario que ya está precarizado, corremos serios riesgos de aumento de la criminalidad y de una criminalidad además más profesional. Si bien es cierto, Chile tiene un mejor sistema carcelario cuando uno lo compara con otros países de la región, en el sentido que los presos no se arrancan acá y que el control todavía está en manos del Estado, Chile tiene hartas falencias cuando uno lo compara con países más desarrollados. No tenemos ley de ejecución de pena, entonces toda la fase de ejecución penal está regulada simplemente por un reglamento. Tenemos niveles de reincidencia que bordean el 43 o 50%
digamos, dependiendo del estudio que se tome, ¿no? Eso es bastante. Reincidencia legal, es decir, la reincidencia oficial, medida. Aquí hay una cifra negra, que es la reincidencia criminológica, que no está contada en las estadísticas, ¿sí? Y ahí eso es súper delicado. Por otra parte, hay un alto costo del aparataje carcelario. Si solo tomamos en cuenta Gendarmería, el servicio, digamos, el gasto anual para todos nosotros anualmente son 475.000 millones de pesos. No estoy contando aquí las multas que el Estado de Chile le paga a las cárceles concesionadas, y no estoy contando aquí todos los aparatajes de persecución penal, fiscales, defensores, etcétera, el gasto en policía, y tampoco estoy contando ciertamente el precio de las víctimas, de la gente que sufre la reincidencia, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos un sistema carcelario que enfrenta una altísima complejidad, tiene que lidiar desde abusadores sexuales, homicidas, digamos, delincuentes comunes, presos con otras connotaciones más complejas, crimen organizado, tiene que enfrentar esa variedad ¿no es cierto?, de panorama delictual hoy día y de complejidad, pero lo hace desde un abandono histórico. Cuando se hace la reforma procesal penal, por ejemplo, se moderniza a Carabineros, la PDI, los tribunales, se crea la Defensoría, el Ministerio Público, pero Gendarmería queda en el patio trasero de la seguridad pública. Con esto no estoy diciendo que no es un sistema que se le transfieran recursos, pero en términos simbólicos y en términos de modernización es un servicio que todavía, que hace mucho con muy poco, lo voy a poner en positivo. Entonces tenemos como resultado de todas estas cuestiones, ¿no?, un sistema carcelario con severas dificultades en materia de reinserción. Muestras de la crisis carcelaria, algunos indicadores duros que cuantifican un poco la crisis de la que estamos conversando. Tenemos problemas de hacinamiento. Con la entrada en vigencia de las concesiones hace unos 14, 15 años atrás, este problema ha bajado ciertamente, estaríamos mucho peor sin las concesiones que con ellas, seguramente, ¿no? Pero de todas maneras tenemos regiones con hacinamiento de 300%, y eso es gravísimo. La región del Maule, tenemos problemas en la quinta región, tenemos problemas severos en Atacama. En Santiago también es parcialmente en ciertos recintos como la expenitenciaría. Tenemos dinámicas de corrupción en algunos recintos y mal funcionamiento de algunos penales. Yo mismo he publicado artículos en ese sentido, disculpen el autobombo como dicen los argentinos, pero es para mostrarles que todo esto está documentado, esto no son simplemente fantasías mías o ideas así que les tiro, sino que todo hay paper y hay respaldo de esto que les estoy comentando. Hay situaciones de maltrato a reclusos y hay mucha violencia carcelaria creciente entre los mismos presos. Esto tiene que ver mucho con el incremento de la violencia en los barrios. Esta idea antigua que teníamos, que la cárcel está totalmente separada de los barrios, es cada vez más artificial que real. Si bien todavía hay un muro que separa el barrio de la cárcel, no es menos cierto que las dinámicas delictuales cruzan los muros de la cárcel, van al barrio. Si hay una vendetta en una población hoy día, en la noche, esa vendetta mañana va a repercutir en la cárcel donde hay bandas que pertenecen a esos dos territorios y viceversa. Eso está bien documentado, lamentablemente está creciendo ese fenómeno. Obviamente hay mucho consumo y adicción a drogas en medio de toda esta historia. Hay una influencia creciente a nivel de varios barrios, sobre todo aquellos más segregados en Santiago y en regiones del crimen organizado, y está creciendo este fenómeno. Por eso yo estoy muy preocupado de esta cuestión y por eso agradecí mucho la invitación. Si no ponemos freno a esto, esta cosa se va a ir yendo de las manos. Tenemos un escaso acceso a programas de reinserción. Cerca de un 15 o un 20% puede acceder a hablar con trabajador social o psicólogo. La cifra es menor si uno empieza a usar indicadores más exigentes, como haber completado las intervenciones, como, en fin, haber adherido al tratamiento, como estar totalmente diagnosticado. Esto va bajando, ¿no? Entonces la cifra que tenemos de intervención en cárcel es bastante modesta. Tenemos muchos niveles de burnout o problemas de fatiga laboral, de rotación, de ausentismo. Se estima, esto no está tan claro aún, pero se estima que un tercio tendría estrés postraumático en el personal penitenciario, más o menos. Son cifras comparadas de otros países, y acá tenemos hipótesis para pensar que es al menos un tercio, incluso puede ser un poco más, sobre todo después del impacto del coronavirus, que eso todavía no está bien documentado, se están haciendo estudios, la Universidad Católica está llevando adelante unas cosas, en fin. Las mujeres privadas de libertad, como lo señala la tesis doctoral recientemente defendida de la exministra Patricia Pérez, están bastante invisibilizadas en este sistema. Por otra parte, a nivel de datos y procesamiento de información, es un sistema que es lento para procesar información, lento en el análisis de los datos que ellos mismos tienen, digamos, y eso genera lentitud e inexactitud, y se pierde tiempo valioso en tomar decisiones que son estratégicas.
para intervenir con población penal, en fin, ahí hay problemón con los datos de Gendarmería, tiene una unidad de estadísticas que necesita fuerte reformación, se necesita inyectar recursos para generar un sistema, un software, tengo entendido que vale unos 2.000 millones de pesos, pero en fin, ahí hay un temazo largo de hablar. Y hay un sistema concesionado también, no solo en mi opinión, sino que en investigaciones que he podido liderar con Francisca Pérez, donde había un sistema concesionado que prometía mucho al principio, pero que hoy día exhibe incluso niveles de reincidencia mayores que las cárceles públicas. Esto hay que mirarlo con atención, merecería una comisión aparte en el sentido de se está gastando mucha plata como país en un sistema que está rindiendo muy poco. Con toda la precariedad que le estoy comentando, es un sistema que aún es resiliente, aún tenemos chances de mejorarlo. No estamos como todavía Brasil u otros países que ya no hay vuelta atrás. Todavía puede haber vuelta atrás y hacer la pega mejor en realización, pero hay que tomar ciertas decisiones que son importantes. Se ha venido haciendo, no es todo malo, hay foco, no solo en este gobierno, sino que el de la presidenta Bachelet II también se hicieron cosas interesantes, hay una política nacional de reinserción social que tiene un fuerte acento comunitario, eso es un punto importante. Gendarmería, por otro lado, ha ido mejorando sus sistemas de intervención y de diagnóstico, especialmente con delitos como los abusos sexuales, y hoy día fue capaz Gendarmería, con toda la precariedad que le estoy describiendo, de levantar la alerta y de decir, ¿sabe qué? Bustamante no está listo para salir. Otras cosas pasaron después y ustedes saben, digamos, el debate que hay ahí al respecto, pero el informe negativo hacia la conducta de Bustamante se realizó por profesionales de Gendarmería. En ese sentido hay que reconocer que eso es un avance, cuando hace 20 años atrás probablemente ese caso no habría sido detectado. Hoy día hay un modelo de intervención, además basado en evidencia, el famoso modelo RNR, que se está implementando con baches, con demora, con reveses por ahí, pero se está avanzando en ese sentido en la dirección correcta. Hay iniciativa anticorrupción desde la institución, lo digo de otra forma, decir que no habría corrupción en Gendarmería sería mentir, pero la buena noticia es que Gendarmería está consciente también de esas situaciones y ha lanzado planes inéditos anticorrupción. Eso es una buena noticia para nosotros, para el país. Están conscientes de esos problemas y están autoobservándose de manera de esos malos elementos sacarlos y, en fin. Hay un proyecto también de ley que falta poco para que se implemente este fortalecimiento de la carrera de formación para los uniformados, pasar de 6 meses u 8 meses a 2 años para los gendarmes, digamos, suboficiales, y de 2 años a 4 años para las oficiales, con el fin un poquito de equiparar la cancha, ¿no? Esta pega tan compleja que se le da a la institución de decir, mire, reinsérteme a los presos, y la formación que le dábamos para eso eran 6 meses y 2 años, al que estudiaba más, digamos. Eso no, ese desbalance se está tratando de corregir. Entonces, en eso también se ha avanzado. Entiendo también hasta donde me tocó conocer que habían 3 recintos nuevos que se están avanzando bastante lento, no a la velocidad que uno quisiera, pero hay recintos con grado de avance en infraestructura en 3 regiones, que son las que además tienen grados importantes de hacinamiento. Y también, por otro lado, hay que destacar que hay una academia y hay universidades un poco más interesadas en las cuestiones criminológicas y carcelarias que hace 10 años atrás. Como vamos de tiempo, más o menos. ¿Cuánto tiempo me queda, presidente? Porque es tanto lo que hay que compartir con ustedes. Estoy tan feliz de estar acá, pero a la vez el tema del tiempo. Guillermo, tiene tiempo aún, tiene tiempo. Perfecto. Queda 1 hora. Gracias, presidente. Temas pendientes de abordar, digamos. Estoy hablando, partí por el cuadro general para no irme todavía a los detalles. ¿Qué más falta? ¿Qué hay pendiente? ¿No? Si bien la formación de los gendarmes está mejorando a nivel del personal uniformado, la gente que llega a trabajar a Gendarmería, tanto a las concesionadas como a las cárceles públicas, asistente social, psicólogo, en fin, terapeuta ocupacional, sociólogo, no tienen una formación especializada hoy día para trabajar en estos entornos. Entonces todo lo van aprendiendo un poco sobre la marcha, un poco a aprender haciendo, pero eso también tiene límites, ¿no? Y esos baches en la formación se notan después, o se pueden notar después al momento, por ejemplo, de hacer informes. Ahí hay un desafío pendiente importante. Por otra parte, más allá de Gendarmería, adentro también falta de esto, pero también sobre todo falta afuera, y jueces, pero no solo jueces, digamos, hay otro mundo ahí afuera. Hay que mejorar los niveles de alfabetización criminológica del mundo judicial y de otros actores que intervienen en decisiones penitenciarias. Aquí hay variables criminológicas, ¿no? Entonces un juez tiene que ser capaz de interpretar cuando se le envíe un informe, ¿no? De saber qué significa, por ejemplo, conciencia del daño causado. Ese tipo de cosas no siempre está tan clara de manera homogénea en la gente que toma decisiones judiciales. Entonces ahí hay un espacio también para crecer, para mejorar.
¿no? Hay una falla sistémica, si usted lo quiere poner de otra forma. Ya lo mencioné antes, pero quiero enfatizar, el mejoramiento de los sistemas de información y gestión de datos de la institución de Gendarmería es clave que se mejore. Aquí hay software, aquí hay procesos, aquí hay datos, aquí hay análisis que se hacen de forma muy rudimentaria, en Excel, en fin, con personal, que si el personal se enferma, no hay nadie más que lo pueda hacer, en fin. Ahí hay una precariedad histórica que no hemos visto, ahí hay personas súper sobrecargadas de trabajo actualmente, y hay procesos que se pueden hacer con software y tener datos y tener decisiones en tiempo real de mi dotación en esta región, de mi dotación en esta cárcel, de cómo están los internos, de qué tipo de internos tengo. Todos los traspasos hoy día de información son verbales. Cambia un director regional y el director antiguo tiene que informarle, le informará por escrito, pero no hay datos que, no sé si me doy a entender, ¿no? Falta todo ese soporte de datos para hacer todo esto más basado en evidencia y menos basado en tradición oral, si puedo usar esa expresión. Necesitamos también, una cuestión pendiente de abordar, es tener políticas de Estado de una vez por todas en materia penitenciaria. Tenemos que proteger a Gendarmería de vaivenes políticos. En fin, hay harto paño que cortar acá, pero una cuestión importante, los países que han hecho bien la pega en este sentido, como Inglaterra, por ejemplo, lo penitenciario, la reinserción, tienen instituciones sólidas en este tipo de instituciones. Tienen inspectoría de cárceles, tienen un probation service, tienen un sistema carcelario que es de otro nivel, no solo por los recursos materiales, también, pero sobre todo por la capacidad y por la importancia pública que tienen esos servicios para el país y por el tipo de formación que se les va dando a la gente y el reconocimiento social. También creo que es una tarea pendiente clarificar qué va a pasar con las cárceles concesionadas. Insisto, yo pienso, hay muchos colegas, digamos, más radicales que piensan que las concesiones, que se oponen a las concesiones per se, de un punto de vista más filosófico, ¿no? Yo no estoy en esa parada, yo más bien pienso que las concesiones han ayudado harto al país, pero también siento que podrían ayudar mucho más. Y creo que el sistema de incentivos que actualmente tienen las concesiones es un sistema un poco perverso, porque pagan por cobertura. Como Estado estamos pagando por cobertura de presos, no por preso rehabilitado, por ejemplo, o por preso en vías de reinserción. Entonces tenemos los incentivos para tener la gente cautiva, tenemos contratos muy rígidos que se aplican, que nacieron, digamos, al alero de carreteras y aeropuertos, pero los hemos tirado un poco críticamente al tema carcelario y la verdad que no están dando fruto. Y ese costo lo estamos pagando todos nosotros con nuestros impuestos. Y además no tenemos reinserción, que eso es lo más grave de esta historia, ¿sí? O sea, ya hay un tema que hay que abordar de manera, diría yo, tengo evidencia empírica, están los papers que respaldan estas, no son simplemente impresiones mías o así sentimientos, no hay investigación empírica de Chile y de otros países. En términos de intervención psicosocial, como les comentaba, en términos ya más al detalle, ¿no? Se ha venido implementando un modelo basado en evidencia, el famoso RNR, más o menos desde el gobierno de Sebastián Piñera I. Se compró la licencia a Canadá, se empezó a implementar, ¿no? Y este modelo supone que cada individuo debe ser diagnosticado, cada infractor debe ser diagnosticado en función de sus necesidades criminógenas, es decir, de aquellos factores que lo llevaron a delinquir. Entonces, por ejemplo, Sangüesa tiene problemas con las drogas, tiene problemas de personalidad antisocial y tiene problemas de junta con pares criminógenos. Bueno, esas serán las necesidades que la intervención psicosocial deberá trabajar con Sangüesa. Y Pepito Pérez tiene otros problemas con, no sé, una familia criminógena, tiene problemas de, en fin, de control de impulso, y etcétera, ¿no? Se supone que la intervención diferenciada, basada en evidencia, parte de un buen diagnóstico con cada individuo. Y en función de eso se hacen planes de intervención, se implementan, en fin, ¿no? Muchos individuos privados de libertad hoy día por la sobrecarga de gendarmería, porque hay pocos profesionales, porque no están bien entrenados, por distintas razones que superan el tiempo que tenemos ahora, no cuentan siquiera con diagnóstico. Entonces, y esto es más grave, aún en cárceles, digamos, con presos más peligrosos, tenemos poca gente siquiera con diagnóstico. Al no tener diagnóstico no tenemos cómo guiar los procesos de intervención. En fin, ahí hay un problema. No tenemos a toda la gente con diagnóstico. Otro problema, hay intervención, hay otros problemas más finos, ¿no? Una vez que tenemos a la gente diagnosticada, bueno, ¿cómo los intervenimos? Ahí hay una serie de literatura que habla de los principios para intervenir basados en evidencia y principios de intervenciones que funcionan, what works in correctional settings, ¿ok?
Y esos principios, por ejemplo, dicen cosas del tipo no mezcle los grupos. Yo no puedo mezclar homicidas con abusadores sexuales, con internos mayores, internos más jóvenes, ¿no? Sin embargo, por las premuras a veces y las urgencias cotidianas en los que está envuelto el sistema carcelario, se mezclan grupos. ¿No es cierto? Se hacen intervenciones inconsistentes, se cumple con coberturas nuevamente, pero poco de calidad. Y ahí hay falencias en las cárceles públicas y también actualmente en las cárceles concesionadas. Tenemos también una cultura organizacional que muchas veces privilegia de sobremanera la seguridad por sobre la reinserción. Ahí hay problemas con eso, se están haciendo iniciativas, pero esa cuestión, ustedes saben que las culturas organizacionales no se cambian de la noche a la mañana, y hay problemas también con eso. Falta una mayor conexión entre miradas criminológicas y judiciales, son sistemas que a veces no conversan. Claro, déjenme darle un ejemplo con esto bien clarito para que se entienda, porque esto es cosa tan teórica, ¿no? Disculpen, voy a usar 30 segundos. Supongamos el interno Guillermo Sangüesa, ¿no? El interno Guillermo Sangüesa, por ejemplo, puede ser un delincuente con actitudes antisociales profundamente arraigadas, ¿no? Y este interno, sin embargo, como sabe que puede optar a la libertad condicional, puede ir a la escuela. Si a mí me dicen, usted quiere beneficios, vaya a la escuela, yo voy a ir. Entonces puedo ir a la escuela, inclusive podría trabajar unas horitas por ahí si me dan pega, porque así mato el tiempo. ¿Significan esas dos cosas, trabajo y estudio, necesariamente que yo estoy rehabilitado en términos de mis actitudes antisociales? No necesariamente. Y ahí, si no tenemos gente bien entrenada que pueda hacer esas evaluaciones con este interno Sangüesa, puede producirse uno de los errores que ocurre a los que está expuesto el sistema carcelario, ¿no? Que es liberar o es recomendar la liberación de alguien que no está preparado o preparada. Y también puede ocurrir la otra situación, ¿no? Puede ocurrir que yo haya hecho un proceso de reinserción, que efectivamente haya cambiado mis actitudes antisociales, mi sentido de pertenencia, tenía problemas con las drogas y las dejé, pero ese progreso no quedó registrado en ninguna parte. Entonces, viene un asistente social después, la asistente que me atendía después se cambió de cárcel o se cambió de pega, viene una persona nueva y no hay registro de mi progreso. Entonces, ese interno Sangüesa que hizo un proceso y que merecería estar afuera, se queda adentro, simplemente por fallas del sistema. No sé si me doy a entender un poco con estos dos ejemplos extremos, los errores que podemos estar cometiendo que finalmente terminan en injusticias, ¿sí? En fin, la tranquilidad en algún sentido, ¿okay? En algún sentido, dentro de lo trágico y horrible que fue todo el caso de Ámbar, dentro de todo eso, en cuanto al sistema carcelario, la buena noticia que uno puede rescatar acá es que Gendarmería fue capaz, en medio de toda esta precariedad y de todo esto que falta para tener un mejor servicio, fue capaz de detectar esto, levantar la alerta y decir, esta persona no está preparada. Como investigador de cárceles, yo llevo vinculado a las cárceles cerca de 20 años desde que era estudiante en práctica y hice trabajo, hice mi doctorado en Estados Unidos, tengo cerca de 40 publicaciones en todos estos temas de reinserción en Chile y en otros países. Y una de las cuestiones que he ido, digamos, como conclusión en mi trabajo es que si yo fuese alguien que tiene que tomar una decisión y por ahí Gendarmería me recomendara que sí le dé la libertad a alguien, yo podría decir, sabe, tengo dudas por todo esto que le estoy comentando y quisiera otra opinión. Pero al revés, si tuviera que tomar la decisión y Gendarmería no me recomienda la salida de alguien, es porque de verdad la alerta es tal que yo debería hacer caso, ¿sí? Más allá de las críticas o de la posición incluso que uno pueda tener política o penológica, digamos. Si un sistema como Gendarmería levanta una alerta de gente que dice no está preparada, yo debería hacerle caso. Y eso dentro de todo fue una alerta que se levantó, no fue escuchada, digamos, y eso merece otro análisis aparte, pero estos sistemas cuando uno se van implementando bien, funcionan y detectan gente que no debería salir. Bueno, ese es uno de los puntos. Otro punto es cambios a la libertad condicional. Como ustedes sabrán a esta altura, la libertad condicional la otorga una comisión ad hoc. No es un ente especializado el que otorga es una comisión de libertad condicional que está compuesta por un ministro de corte, probablemente un juez del Tribunal Oral en lo Penal y quizás algún juez de garantía. En fin, es una comisión que se forma ad hoc solo para dirimir estos casos, ¿no? No dudo a priori de las buenas intenciones de la comisión. El problema que tenemos es un precario sistema de ejecución penal de penas en Chile, lo que incluye ciertamente, pero no exclusivamente, el problema de la libertad condicional o de las malas libertades condicionales, si uno lo quiere poner de esa forma.
tenemos un sistema que no es, eso ni siquiera es un tribunal, esa comisión, no es un tribunal colegiado, no son vinculantes las decisiones, a veces cambian sus miembros, otras veces siguen, en fin, ahí hay un problemón. Ese sistema sí, y súmele a eso que la formación criminológica y penitenciaria de esos jueces, insisto, de esos miembros de buena voluntad, no es suficiente, digamos, aquí en estas cuestiones la buena voluntad. Necesitamos avanzar en una especialización para que estas cosas sean mejores decisiones, digamos. Bueno, con todo, ese tribunal, digamos, necesita buena información. De eso se nutre para tomar la decisión, ya sea este tribunal, ya sea el día de mañana un tribunal de ejecución de pena. El ente que tengamos necesita como materia prima una información de calidad. Esa información tiene que ser, ¿no es cierto?, gran parte del acierto que haya en esa comisión o en ese tribunal dependerá de, ¿cierto?, qué información estoy recibiendo. Entonces, los informes psicosociales deben ser consistentes, deben ser especializados, deben ser bien preparados, no deben ser copy-paste, y ahí, siendo honesto, a veces ocurren esas situaciones o han ocurrido en el pasado, lo cual también puede despertar suspicacias de alguna gente que conoce un poco más de las cárceles y no confía por ahí 100% en esos informes. Se ha avanzado en ese sentido, pero hay materias pendientes ahí, hay materias pendientes. De hecho, evidencia empírica, que a mí me gusta mucho, no hay evidencia empírica para este tema en el país. No sabemos a ciencia cierta cuántos de estos informes son consistentes, cuántos no, en fin. Eso es un punto, ¿no? Necesitamos mejor calidad de la información que cómo se producen esos informes. Segundo, asumiendo incluso que tuviéramos buenos informes y asumiendo que tomamos la decisión correcta, o en la mayoría de los casos, porque esto siempre también nunca hay cero falla, en eso hay que ser bien transparente. No hay cero falla cuando hay libertad condicional, porque es una apuesta. Lo que uno hace es reducir riesgo, es reducir chances de no cumplimiento. Pero con todo, el punto 2 es, tenemos que mejorar el acompañamiento de ese proceso de libertad condicional. No podemos llegar y soltar a una persona de un día para otro, digamos, y esa persona no tiene acompañamiento ni en la comunidad, ni no hay delegado, en fin, y un sistema también, no tenemos hoy día un sistema que asegure una comunicación fluida entre ese delegado y el tribunal. No hay comunicación fluida, y si la hubiera no se entienden porque hablan lenguajes distintos. En fin, hay todo un tema ahí de ese proceso de acompañamiento, ¿no? Finalmente está el tema de la toma de decisiones. O sea, más allá incluso que estos otros dos puntos funcionasen bien, seguimos con un tercer problema que es, tenemos que mejorar el procedimiento de otorgamiento de esas libertades, incorporando, por ejemplo, audiencias, donde se escuchen a las distintas partes, a la persona que está postulando, a la persona de gendarmería, a lo mejor a un abogado de las víctimas o a alguien del Ministerio Público, no sé, donde se cruce información y se pueda triangular esa información para minimizar errores de decisión. Hoy día, como es solo un análisis documental, el documento a veces puede dar para todo y no hay ninguna chance de chequear esa información, de triangularla. Ahí hay un problema, ¿sí? Y obviamente hay factores, ya más en la interna de cómo funcionan estas comisiones y cómo uno quisiera que funcionase, que tiene que ver con cuán receptiva, cuán dialogante, cuán informada y cuántas ganas de informarse tiene esa comisión de libertad condicional. Y ahí uno podría encontrarse con variaciones jurisdiccionales bien importantes. Región por región, hay comisiones más duras, comisiones más blandas. Esa cuestión de qué es eso debiera estudiarse y debieran haber ciertos, como hay en otros países, ciertos guidelines para tomar ese tipo de decisiones tan delicadas. Más pendientes a nivel país, creo que esto ya les hablé, no quiero aburrirles ni ser demasiado reiterativo, voy a moverme un poquito. Quiero mostrarles, si tengo unos 5 minutos, solo para mostrarles esta idea de que la reinserción es una cuestión donde es un problema complejo, que ciertamente ahora hemos hablado más de gendarmería y la libertad condicional, pero que involucra a la comunidad donde esta gente va a volver, involucra también involucra distintos factores, una historia compleja. Me tocó liderar hace poco un estudio que financió el DIVI y Economía y Negocios de la Chile. Estudiamos la reincidencia de una cohorte de cerca de 1.171 personas privadas de libertad, las cuales visitamos en prisión entre el año 2016-17 más o menos, en distintos recintos carcelarios de alta complejidad en todo caso. Aquí está la muestra, no les voy a dar todo el detalle metodológico, eso ya lo tienen ahí en el documento que les envié. Quiero hacer énfasis en algunas cosas. Poco les voy a leer esta tabla lateral. Quiero mostrarles algunas diferencias, por ejemplo, entre quienes reinciden en el delito y quienes no reinciden. Hay ciertas diferencias.
Después les voy a mostrar mapas donde se concentran los reincidentes versus no reincidentes. Los reincidentes reportan historias consistentes y estadísticamente significativas respecto a sus contrapartes que no reincidieron de haber sufrido más maltrato y violencia al interior de la cárcel. De alguna manera, el reincidente no es, la reincidencia delictual no es solo algo que portan los individuos, que el tipo es malo o es más bueno. También ese individuo y su historia interactúa con el recinto carcelario donde fue. Entonces, tipos en recintos carcelarios, vamos a decirlo en plano, ¿no? Tipos en recintos carcelarios más humanos, menos corruptos, menos violentos y donde los guardias dan, entre comillas, un mejor ejemplo de ser modelo de rol, ese individuo tiene menos chances de reincidir en el futuro que un tipo similar a él en una cárcel más violenta o más corrupta o más donde está temiendo por su vida en todo momento. Ahí hay una diferencia que encontramos en este estudio que es bien importante y que habla del ambiente carcelario. Insisto, no es solamente un tema de historia personal o de variables individuales, hay un tema del recinto donde estuviste y su influencia en torcer trayectorias, en torcer para bien, que es lo que esperamos, o en torcer para mal, o en retorcerlas. Ejemplo, un preso en una cárcel X me dijo hace 3 años atrás, que fue más o menos cuando lo entrevisté, 3, 4 años atrás, me dijo, mire, habían droga que yo no había probado y el fulano tanto, gendarme, me inició en ese mundo. Entonces, eso no puede ser si hablamos de reinserción. Y por otro lado, tenemos historia donde un tipo me dice, ¿sabes qué? Yo siempre pasé ignorado en el Sename, nadie me pescaba, fui un delincuente, era un tipo malo, y el sargento tanto, en Colina 1, un día se fijó en mí y me dijo, oye, tal por cual, agarra una escoba, conversemos. Esa pequeña, para nosotros puede parecer algo muy chico, ¿no? Pero para personas que han vivido toda su vida institucionalizados, que tienen en su mente que el sistema no cree en ello, esa palabra de ese gendarme, esa palabra sencilla, le transformaron la vida para bien. Entonces, ese es el tipo de hallazgo que aparece en este estudio. No los quiero aburrir, ¿no? Cárceles que funcionan bien, en otras palabras, se correlacionaron positivamente a menos reincidencia. No da lo mismo las cárceles que tenemos si queremos tener menos reincidencia. Esa es un poco la gran conclusión que estamos encontrando en este estudio. Otro elemento que está apareciendo muy fuerte, y aquí les voy a mostrar mapas porque las imágenes a veces son mejores que las palabras. Aquí me muestra el mapa de Valpo y el de Santiago. Los puntos rojos son puntos de gente que reincidió, de la gente que encuestamos en la cárcel y al cabo de unos 2 años los seguimos en que estaban, digamos, con datos administrativos de la propia servicio carcelario, y los puntos rojos es gente reincidente. Los puntos azules es gente que estuvo presa pero no ha reincidido al 31 de julio del año pasado, y las zonas moradas son las zonas que se llaman las APAS, áreas prioritarias de acción social. Son territorios sumamente desventajados. ¿Qué es lo que empezamos a observar? Si puedo usar un poco el puntero láser aquí. Ahí. Si puedo usar un poquito el puntero láser. Hay ciertas zonas de Valparaíso, del Gran Valparaíso, donde si bien no hay un match 1 a 1, hay bastante correlación entre las áreas moradas, es decir, desventaja territorial, barrio, digamos, gueto urbano y territorios votados, si puedo usar esa expresión un poco académica, con reincidencia. Insisto, no es lineal, no es 1 a 1, la realidad social nunca lo es, pero hay cierta tendencia, sobre todo en el Gran Valparaíso, y miren Santiago, la reincidencia y los territorios excluidos, el overlap, la superposición es súper fuerte, y ese es el tipo de discusiones. Obviamente ustedes están aquí probablemente con un propósito específico y yo respeto eso y trato de dar la información que pueda ayudar en esa toma de decisiones, ¿no? Pero también acá hay una historia más larga, ¿no? Que tiene que ver con reinserción, con nuestras cárceles, pero también con nuestros barrios. Y en fin, aquí hay mapa, y está la quinta región, está el Biobío, y a medida que la ciudad se hace más grande, como Valparaíso y Santiago, esta tendencia de superposición entre reincidencia y vulnerabilidad territorial también crece. ¿Qué pasa con los municipios? Los municipios, hicimos también un pequeño estudio derivado de estos mismos datos, nos preguntamos, a ver, saquemos los 30 municipios que tienen más concentración de ex-reclusos, no más número, porque a mí me interesa mucho la tasa, ¿no? Es como pareció al indicador del coronavirus, para medir la incidencia uno usa los números brutos, pero sobre todo usa la tasa, ¿no? Para ver proporcionalmente cómo impacta esto en el territorio. Ordenamos los 30 municipios que creo que era el año 2017 o 2018, tenían mayores concentraciones de ex-reclusos que eran liberados. Valparaíso ciertamente fue el primero en ese año, Iquique, en fin, están todas las comunas.
donde los ex reclusos salen. Entonces quiere decir que Valparaíso ese año liberó 203 personas al medio libre desde las cárceles. Le preguntamos si tenían, o sea, nos preguntamos en esta mini investigación si tenían algún apoyo vía web los ex reclusos, digamos. No, en ninguna parte había apoyo explícito vía internet, pero sí, y esto es interesante, varios municipios de la quinta región, Valparaíso, San Antonio, Calera, San Felipe, tenían alguna suerte de apoyo al ex recluso que vuelve al territorio. Y eso es interesante notarlo. Pero eso es una tendencia muy modesta en la quinta región, pero el resto de municipios críticos no hay ningún apoyo, ni telefónico, ni web, para alguna persona que sale de la cárcel, lo cual es, obviamente, como ustedes imaginarán, súper, súper problemático. Quillota también tiene un muy buen trabajo en ese sentido. No, insisto, no voy a leer todas las viñetas, ustedes ya lo van a tener o ya lo tienen, no quiero enfatizar la segunda viñeta, ¿sí? Cuando uno habla de la historia de reincidencia, claro, hay ciertas características individuales que son potentes. Ser hombre es más proclive a reincidir, internos más jóvenes tienen más chances de reincidir que internos más mayores, ¿no? El haber estado preso sin duda es una marca y no te ayuda, y eso los datos estadísticos lo muestran, que después estás más proclive a reincidir si estuviste preso antes. Pero aquí hay dos cuestiones interesantes. Una es, nosotros en nuestra investigación fue decir, le preguntamos a la gente si había pasado en algún momento de su vida por Sename, y aquí y hago este hincapié porque aquí me permite hacer la línea con vulneración de derechos. Un estudio de San Carlos de Maipo y Fundación Paz Ciudadana de hace unos 4 años atrás mostró, disculpen, el año no lo recuerdo, pero un estudio muy reciente de estos últimos 5 o 6 años, para ser preciso, mostró que el 50% de las personas privadas de libertad habían pasado en algún momento por Sename, en alguna de sus nomenclaturas, en alguna o algunas de sus formas. Entonces, obviamente, yo no espero que ese valor fuese 0. Sería mentiroso y sería pretencioso pretender algo así, ¿no? Sin embargo, que sea 50% me parece que hay una falla antes, y que la cárcel simplemente en ese sentido recibe lo que la sociedad va produciendo y lo que un sistema de protección no es capaz de revertir. Insisto, no quiero que ese número, no esperaría estadísticamente que fuese 0, eso no tendríamos cárceles prácticamente, pero yo esperaría que fuera, no sé, 25 o 20% en perspectiva comparada, pero no 50%. Que haya un 50% de presos, de personas privadas de libertad, que pasaron por Sename, significa que algo no estamos haciendo bien antes, o que algo podemos hacer mejor, para decirlo en lenguaje positivo. Y esa misma cifra, también, sumada a una alta reincidencia de, como les digo, 43-50%, también nos sugiere que la cárcel como efecto disuasivo es bastante limitado. Usando una analogía poco feliz, es como esta especie de cuarentenas hoy día, ¿no? Alargar más la cuarentena y alargarla más, cada vez la eficacia va bajando. Tener más cárcel y más cárcel y más cárcel tiene un límite, eso, y el efecto disuasivo no solo no lo tiene o deja de tenerlo en un momento dado, sino que incluso empieza a ocurrir el efecto inverso, que es lo que ocurrió en Brasil, que yo les comentaba adelante con el primer comando de la capital, ¿no? Tener cárceles, tener demasiadas cárceles y abandonadas, se te genera como sociedad el efecto inverso. No solo no disuade, sino que fortalece el crimen, profesionaliza el crimen, lo amplifica, lo magnifica, lo lleva a otro nivel, lo lleva a un máster, lo lleva a un doctorado en delincuencia. Entonces, no podemos simplemente apostar por mejorar simplemente la infraestructura. Tenemos que apostar al personal carcelario, uniformado, civil, en fin. Me estoy alargando, disculpen, esto es tan fascinante que hay tanto por decir acá, querida audiencia. Para cerrar, de cara al proceso que viene, más allá de las posturas legítimas que nosotros aquí tenemos, que ustedes tienen y que vamos a seguir quizás teniendo, pero aquí hay una oportunidad en el sentido de atacar las causas basales de la delincuencia. Si ampliamos las oportunidades de desarrollo personal, familiar y comunitario para cada chileno y chilena, si llegamos a los barrios donde hoy día el narco es el que está reinando y no el Estado, si hacemos esa pega y si avanzamos hacia allá, vamos a tener menos delincuencia. Vamos a tenerla, toda la sociedad occidental tiene un margen, pero vamos a tener una delincuencia más controlada. Lo que estamos observando es que esta cuestión se está desbandando rápidamente. ¿Por qué? Por efecto de las drogas, crimen organizado, no solo efecto de la droga como consumo, sino por efecto de tráfico de droga, crimen organizado, manejo de armas y a la vez la capacidad de corrupción y de corruptibilidad que ese poder económico les da a los traficantes. Eso merece otra presentación aparte, pero en fin, allá hay un temazo. ¿Okay?
Otro punto importante, necesitamos avanzar hacia una ley de ejecución de pena. No podemos ser de los pocos países en el mundo que estamos aquí simplemente sostenemos la privación de libertad de la gente, que a lo mejor legítimamente está tras la reja, podemos discutir eso, pero en fin, uno puede decir, mire, esta gente que está cumpliendo condena, pero no puede ser que esa etapa solamente esté regulada por un reglamento. Nos merecemos como país algo más sofisticado. Sí, estamos. Sí, estamos sí. Más o menos en el tiempo, Guillermo. Sí. Cerraste, avísame 30 segundos para que pueda cerrar la presentación, Guillermo. No hay problema, solamente cierro con esto, gracias presidente. Necesitamos, si queremos hacer las cosas bien y que estos problemas no vuelvan, que estas tragedias no vuelvan a ocurrir y muchas otras que no salen en las noticias, necesitamos apostar por una modernización sistémica de las instituciones que intervienen en las trayectorias de los individuos. Sename, cárceles, en fin, que hayan historias, que hayan datos, que hayan... que quede registro de los progresos, de los retrocesos, y que empecemos más que a apuntarnos con el dedo unos a otros de quién es el culpable, que entendamos que estas cosas son problemas sistémicos y así podemos, creo yo, cambiar esta historia y torcerla a nuestro favor y a una mejor sociedad, digamos. Le agradezco mucho la paciencia y el tiempo que me han dispensado. Voy a terminar la presentación para muchas gracias Guillermo por tu completa exposición y además agradecerte por la pasión que le imprimes, porque cuando uno ama lo que hace, la verdad es que uno se da cuenta de inmediato y obviamente que el tenor de las palabras reviste otra intensidad y eso también es muy importante, sobre todo por el contenido de la exposición. Así que muchas gracias, Guillermo. El diputado Rocaful estaba lanzando me estaba solicitando la palabra. A ver, como moción de orden, solicito a los diputados presentes, no sé si les parece, que pueda exponer Matías Mesa, López Andia, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, y después hacemos las preguntas, o Luis, diputado Rocaful, diputada Marzán, ¿quisieran hacerle preguntas o otro tipo de intervención? Yo quiero, no me llega volumen. Tiene la palabra el diputado Rocaful. Gracias, presidente. No, solamente lo que pasa es que tengo que retirarme, ya tengo que irme al aeropuerto para viajar a Valparaíso un rato más. Ya tengo que irme ya, de verdad. Pero no me puedo ir antes sin agradecerle a don Guillermo Sangüesa la excelente exposición que ha hecho. De verdad, ha sido muy grato escucharlo y ha sido de verdad un aprendizaje importante. Así que quiero el agradecimiento y, por supuesto, mi excusa, presidente, porque tengo que retirarme. Muchas gracias, diputado Rocaful, para que vea que tengo buenos invitados. Diputada Marzán. ¿Puedo intervenir? No es pregunta, son comentarios con respecto a la exposición. Sí, por supuesto, diputada Marzán. Después damos la palabra a Matías Mesa. Después de diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. Sí, me quiero referir principalmente, agradecer también a la exposición de don Guillermo Sangüesa, pero me quiero detener en un punto, en un comentario que él hizo al inicio de su presentación, con la primera lámina, cuando él decía colapso en el sistema, seguramente se les pasó cuando se refería específicamente al caso de Ámbar de Villa Alemana. Yo creo que es súper importante pensar que este caso que se les pasó o este sistema que falló le cobró la vida a una niña. A una niña que murió de manera horrenda, no solamente la niña, sabemos violación con homicidio más inhumación ilegal, y cuando uno habla de sistema, este sistema que falla es una cosa que es histórica. Entonces recordamos que en enero, ella a los 8 años por primera vez, tengo entendido que se puso una denuncia o se puso este grito de que algo estaba pasando y estaba siendo agredida. En enero del 2020, ella ingresa al programa PIE, que es un programa de intervención especializada, Gabriela Mistral, del Servicio Paz y Justicia, que es un organismo colaborador del Sename. Entonces, seguimos viendo que el sistema obviamente falla, y esto no es nuevo. La Oficina de Protección de la Infancia, que depende del municipio, debería haber levantado una medida de protección, tampoco lo hizo. El colegio, los establecimientos educacionales también fallaron. Los colegios observan conductas, pero no hacen nada, observan conducta en sus alumnos, en sus alumnas, pero no hacen nada para detectar cuál es el origen de esos cambios de conducta. Y el Estado definitivamente no entiende que los colegios son los primeros en que deberían resguardarse, donde deberían resguardarse los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Ámbar fue una menor vulnerada sistemáticamente por las instituciones que deberían haberla protegido. Vulneraciones donde, en orden o en distintas violaciones graves, donde primero le falló el Estado. Un sistema institucional completo un sistema que ya no fue ni ayudada, ni socorrida, ni resguardada en sus derechos más fundamentales desde pequeñita. Recordando lo que yo estaba mencionando, desde los 8 años ella, imagínense, iba a buscar la pensión de alimentos. Una niña ir a buscar la pensión de alimentos donde su madre y en las condiciones que sucedió, ella había sido abusada. El Estado, insisto, no supo hacerse cargo. Ella debería haber sido resguardada por el Sename y por el mismo Tribunal de Familia, Entonces, recordemos también que el Tribunal de Familia de Villa Alemana había dictado una orden de alejamiento para uno de sus agresores. Cuando hablamos de fallas, que falló, ¿qué sucede con estas fallas? En este caso de los tribunales, había dictado una orden de alejamiento para uno de sus agresores en favor de Ámbar cuando ella ya estaba muerta. Entonces, dentro de esto, a mí me gustaría ver la posibilidad, presidente, de pedir un oficio para ver si el Ejecutivo se hizo presente alguna vez con observaciones al Poder Judicial sobre el caso de Ámbar. Nosotros, si tuviéramos un país donde las instituciones definitivamente funcionaran, obviamente el sistema que fuera garante de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, estaríamos hablando de otra realidad. Sin duda no habríamos tenido este desenlace fatal, tremendo, y la historia y el destino de Ámbar habría sido distinto y no estaríamos lamentando su muerte. ¿Para qué decir toda la situación que vivió el hermano pequeñito de ella con la revictimización, toda la exposición mediática, que él tampoco fue protegido en su momento. Entonces, cuando hablamos sin duda de que puede haber habido un colapso en el sistema, este colapso en el sistema ha cobrado muchas vidas de niños, niñas y adolescentes de la forma más macabra, y no es ahora. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que está fallando? ¿Cuándo se va a destrabar este nudo? ¿Y cuándo se va a desnudar la verdad de un sistema que no solamente es débil, sino que además no sé si existe la real voluntad política de querer cambiarlo? Porque vemos lo que pasó con el sistema de garantías también, de protección a la infancia y toda la seguidilla de errores que van a seguir cobrando vidas en la medida que nosotros no seamos capaces de poner el punto en esto. Eso, presidente, a grandes rasgos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marzán. Los oficios los solicitaremos al finalizar la comisión, así que para poder pedirlos todos juntos si es que otro diputado o diputada tuviera alguna solicitud de oficio más. Dejamos con la palabra a Matías Mesa López Andea, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional. Matías, tienes la palabra. Presidente, muchas gracias. Buenas tardes. Disculpe, presidente. Presidente, disculpe, una consulta. Sí, perdón, diputado Durán. Es que ¿Las preguntas van a ser al final? Sí, vamos a hacer las preguntas al final, que exponga Matías, y dejamos 10 minutitos para las preguntas. Ok. Gracias, diputado. Matías, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes y a los demás invitados y a la audiencia en general. Voy a tratar de hacer una presentación bien sucinta para poder satisfacer los requerimientos de tiempo de la comisión. De todas maneras, ustedes cuentan con el informe completo que ha sido enviado ya a la comisión, a don Roberto, que aprovecho de saludar, y ahí pueden conocer en detalle los resultados de esta investigación. Lo que se nos encomendó fue investigar acerca de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en relación con los derechos de las personas privadas de libertad, y en particular las obligaciones relativas a la rehabilitación y reinserción social y sus vínculos, su relación, su correspondencia con la institución de la libertad condicional. ¿Bien? Para eso, lo que hicimos básicamente fue revisar los principales tratados internacionales de derechos humanos y las
opiniones y recomendaciones o la interpretación que de ellos han hecho los órganos de control, ¿no? Normalmente en el derecho internacional de tratado, los mismos instrumentos contemplan un mecanismo de control a través de un órgano, que puede ser típicamente un comité en el caso de los organismos del Sistema Universal de Naciones Unidas, o puede ser también un tribunal, ¿no? Como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Convención Americana, ¿no? Además de eso, revisamos algunos instrumentos que no constituyen propiamente tratados internacionales, que son más bien guías que han elaborado distintas agencias de Naciones Unidas y que han sido finalmente refrendadas por la Asamblea General de Naciones Unidas y por la Asamblea General de la OEA en su caso, que abordan la cuestión de los privados de libertad, ¿no? Estos no son tratados internacionales, no constituyen obligaciones internacionales propiamente tal, pero son relevantes porque en la medida en que reflejan un consenso internacional sobre la materia, ¿no? Estamos hablando en este caso de las reglas conocidas como las reglas Mandela, que son las reglas que emanan del Sistema Universal de Derechos Humanos, y los principios de buenas prácticas para el trato de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay que hacer una pequeña distinción, pero bueno, eso lo vamos a ver, lo pueden ver ustedes en el informe, porque no quiero detenerme en los detalles. Y además de esto, incorporamos en el análisis la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como resulta más o menos obvio, Chile no es parte de la del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque está abierto únicamente a la ratificación de los países de la Comisión Europea. Sin embargo, sigue siendo relevante analizar la jurisprudencia, por lo menos por tres motivos. La jurisprudencia del Tribunal Europeo, que es el equivalente a la Corte Interamericana respecto del Convenio Europeo. En primer lugar, porque el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho que se rige por un principio de interconexión, universalidad de los derechos que se reconocen, ¿no? Entonces es un entramado que es difícil distinguir entre lo que señala, no hay, digamos, como un tabique que separa lo que establece un tratado internacional de alcance universal, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo que señala el Convenio Europeo. Y eso ha permitido que los tribunales regionales, en este caso el Tribunal Europeo principalmente y el Tribunal de la Corte Interamericana, conversen mucho sus jurisprudencias, ¿no? Y se influyen recíprocamente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y por otra parte, hay una mayor elaboración sobre el tema, en particular de la libertad condicional en la privación de libertad en el Tribunal Europeo. Por no decir que es el único lugar donde hay elaboración. En la Corte Interamericana existe una sentencia que es Mendoza versus Argentina, pero que es en relación con las cadenas perpetuas para los niños, ¿no? Y ahí, bueno, el tema está mucho más enfocado en lo que tiene que ver con los derechos de los niños. Entonces no es tan útil para la pregunta que queremos responder con este informe, aunque de todas maneras en el informe está abordada esa jurisprudencia. Bien, en términos muy generales, y como les decía que voy a tratar de ser muy, muy sucinto, muy sintético, en términos muy generales se puede decir que en el derecho internacional de los derechos humanos, el castigo penal, y en particular la privación de libertad, está autorizado. Hay que decir eso porque si uno mira los tratados internacionales, lo primero que dice, bueno, el derecho a la libertad ambulatoria, bueno, pero además de estar reconocido ese derecho, está autorizada la restricción de la libertad en función del castigo penal. Eso está explícito en todos los tratados internacionales de derechos humanos, que se refieren a derechos civiles, ¿no? Lo que hace es regular esa facultad del Estado. Y por otra parte también en algunos casos implica la obligación del Estado de castigar ciertos delitos como son los delitos de lesa humanidad, evidentemente, y en general todas las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, no solamente está permitido, sino que en algunos casos está obligado al castigo penal. Pero el castigo penal está, como les señalaba, regulado en estos mismos instrumentos y encuentra dos límites que son bien relevantes para el interés de esta comisión y el objeto de este informe. Por un lado, la finalidad de la pena, que les quiero mostrar aquí, si es que fuera posible, mostrarles, veamos si funciona esto de compartir pantalla. Sí, está habilitado el sistema. Sí, ahí lo veo. Ahí pueden ver en pantalla cómo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, establece como la finalidad del régimen penitenciario la reforma y readaptación social de los penados. Y el mismo concepto en la Convención Americana de Derechos Humanos está recogido en el artículo 5, numeral 6, ¿no?
Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Eso es muy relevante, ¿no? Porque si uno mira en el derecho penal, en la dogmática penal, en la academia, hay mucha discusión sobre la finalidad de la pena, los retributivos, la prevención general positiva, la prevención general especial, etcétera. Es una discusión súper interesante. Pero en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la discusión, así decirlo, zanjada. La pena tiene que responder a esa finalidad que es la rehabilitación. Los países que han suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen que responder a esa finalidad. Los países que han suscrito la Convención Americana tienen que responder a esa finalidad. Tienen que organizar su sistema penitenciario con esa finalidad. Eso no excluye que la pena pueda tener otras finalidades además, ¿no? Como típicamente, ¿cierto? La finalidad retributiva, ¿cierto? Castigar en función del mal causado, ¿no? Pero son finalidades que tienen que compatibilizarse con esta finalidad que está establecida en el derecho internacional de los derechos humanos. Y en segundo lugar, un elemento que también emana de la dignidad humana, ¿cierto? Porque la finalidad de la pena también está permeada desde una idea de la dignidad humana, está la proscripción de la tortura, ¿no? Están prohibidos todos los castigos que sean crueles, que sean inhumanos, que sean atroces, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia que les mencioné recién. Pero lo significativo aquí, respecto de la cuestión de la finalidad de la pena, es que esto supone una obligación en la manera en cómo se organiza el sistema penitenciario, y así lo ha reconocido el Comité de Derechos Humanos, que es el comité que vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un organismo de Naciones Unidas. Y cuando uno de los instrumentos que tiene el comité son lo que se conoce como las observaciones generales, que es donde analiza algunos de los artículos del pacto que vigila, ¿cierto? Y explica su alcance, ¿no? Y cuando se refiere al artículo 10, ¿cierto? Que se refiere a la regulación del castigo penal, señala que la finalidad es la reinserción y que por lo mismo le pide a los estados que le informen de algunas cuestiones. Entonces con eso uno ya se hace una idea de qué es lo que significa la reinserción y qué significa como organizador de un sistema un sistema carcelario, ¿no? Habla de que le informen sobre los programas de educación, habla que le informe sobre los programas de trabajo, habla que le informe sobre las formas de comunicación con el exterior, y si uno mira después las reglas Mandela, que son estas reglas acordadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, se da cuenta que se refiere a la correspondencia, a las visitas, al acceso a los medios de comunicación social, etcétera, etcétera. Todo eso está comprendido en esta idea de reinserción, ¿no? Entonces, si uno se fija, desde la finalidad de la pena en este nivel, no hay una obligación necesariamente de contemplar un esquema de libertad condicional. No aparece ahí. Pero el sistema, como les mencioné, no se agota en estas limitaciones en la finalidad de la pena, sino que también incluye la proscripción de la tortura. Y ahí es donde nos encontramos con el desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En particular, cuando ha analizado lo que en el sistema británico se conoce como los Hold Time Tariff, que son las penas para toda la vida, ¿no? Así se puede traducir, penas para toda la vida. O sea, son penas que no son susceptibles de ser revisadas. Es una pena, una condena a cadena perpetua, ¿no? A diferencia de lo que tenemos acá, que es una cadena perpetua calificada que permite su revisión a los 40 años, ¿no? Una cadena perpetua que solo puede ser revisada en el caso inglés, en casos muy particulares de razones humanitarias, y que no está radicado en el Poder Judicial, sino que en el Poder Ejecutivo. Entonces, el Tribunal Europeo se metió en estos casos y bueno, tiene una serie de sentencias que las pueden revisar en el informe, pero para hacerlo en breve, digamos, lo que señala el Tribunal Europeo es que a partir, ¿cierto?, de esta prohibición de la tortura y también de la finalidad de la pena, que esto es bien interesante porque lo que les hablaba yo de la interconexión de los derechos humanos en el ámbito internacional, porque el Convenio Europeo no tiene una disposición sobre la finalidad de la pena, como les mostré, ¿cierto?, el Pacto Internacional y como tiene la Convención Americana. Y sin embargo, el Tribunal Europeo considera que los Estados europeos están obligados a reinsertar a los presos que son condenados, ¿no? Porque considera que es parte del derecho internacional por esta interconexión, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Dice,
tenemos que tener presente que estas decisiones son en relación con cadenas perpetuas, ¿no? Cadenas perpetuas. Dice, mire, el que es condenado a cadena perpetua, como existe esta obligación, primero, de no someterlo a un trato que sea cruel e inhumano, y segundo, porque tiene que estar orientado a la reinserción, aunque sea una cadena perpetua, siempre tiene que tener una expectativa de libertad. Y esto, el tribunal invoca aquí el Estatuto de Roma, dice, mire, los delitos más graves, que son los delitos internacionales, ¿cierto? El delito de genocidio, los delitos de lesa humanidad, los delitos de guerra, todos esos crímenes internacionales tienen contemplado en el propio Estatuto de Roma un mecanismo de revisión después de, en el caso de las cadenas perpetuas, 25 años, ¿no? Entonces establece como máximo que la revisión tiene que ser al menos a los 25 años, no puede ser después de los 25 años, y que tiene que ser una revisión que sea, en el fondo, que sea posible obtener la libertad condicional de jure, o sea, que esté contemplado en el ordenamiento jurídico, y de facto, o sea, que en realidad se utilice y sea efectivo, no que le dé una garantía al condenado de que va a obtener libertad condicional cumplidos esos años, pero sí de que es posible, que si él cumple determinados requisitos que deben ser conocidos ex ante, sí va a poder acceder a la libertad condicional, ¿no? Y esto se justifica, ahí lo van a ver en el informe con más detalle, pero al final de cuentas lo que hay que revisar después de todo este tiempo es si sigue estando justificado desde la lógica del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe la tortura y que exige la reinserción, la orientación hacia la reinserción, si sigue estando justificado mantener a esa persona encerrada, ¿no? Entonces ahí reconoce que esos primeros 25 años, por decirlo así, pueden ser para retribución, pero ya después de 25 años no puede ser retribución. Tiene que ser, si va a seguir encerrado es porque porque no es una persona que esté apta para volver a la vida en libertad, ¿no? Eso es un poco lo que está detrás de ese conjunto de decisiones, porque son varias, donde hay algunos retrocesos, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Ahora, la pregunta es si esta exigencia de reducibilidad, o sea, de que sea reducible la pena, es aplicable a penas distintas de la pena de cadena perpetua, ¿no? Y ahí, bueno, no hay una respuesta que haya dado en forma explícita el Tribunal Europeo ni la Corte Interamericana, pero sí uno puede deducir de los argumentos con los que funda la obligación respecto de la cadena perpetua que por lo menos las penas de larga duración que excedan 25 años también tienen que ser sometidas a un régimen donde se contemple la posibilidad de una revisión de la justificación de la condena, ¿no? En el marco de la reinserción. Y bueno, para finalizar, un muy breve comentario sobre el sistema chileno desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿no? No haciéndome cargo de los hechos, que excede absolutamente mi campo de competencia y que el profesor Sangüesa ya se extendió sobre aquello, ¿no? Pero lo que dice, en el fondo, el deber ser, ¿no? El deber ser, que es lo que dice la ley y los reglamentos en general, la reglamentación sobre la pena en Chile establece que la finalidad de reinserción debe organizar el régimen penitenciario. Eso lo establece el reglamento de establecimientos penitenciarios. Y establece, y eso se ve en todo el esquema que hay de educación, de oportunidades de trabajo, etcétera, 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 que, bueno, como lamentablemente sabemos, con mayor o menor detalle no funciona mucho, pero está ahí en el deber ser. También se contempla un régimen progresivo de salida como mecanismo de reinserción, ¿no? Y tenemos también el decreto ley 321 que regula la libertad condicional, que es concebida como un beneficio que prueba la reinserción, el éxito en el fondo de todo este sistema, ¿no? Entonces podemos decir que el sistema chileno, desde el punto de vista del deber ser, de cómo se diseñó, no de cómo opera, sino que cómo diseñó, responde a la lógica de la finalidad resocializadora de la pena consagrada en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, para resumir, el derecho internacional, ¿qué es lo que dice? Dice, primero, usted tiene que organizar su sistema carcelario de manera de
ofrecer la posibilidad de reinserción a las personas que usted encierra en ese sistema carcelario. Segundo, si va a condenar a una persona a perpetuidad, tiene que establecer un mecanismo de revisión, de justificación de ese encierro. Y ese tiene que ser en un plazo que, bueno, se puede ver más acá, más allá, pero hay un parámetro que está dado por el Estatuto de Roma, que regula la ejecución de las penas sobre los delitos que se consideran más graves por la comunidad internacional, que son los delitos internacionales, que es de 25 años, ¿no? Bueno, aquí sabemos, ¿cierto?, que la libertad condicional del presidio perpetuo calificado, que fue aquel que reemplazó a la pena de muerte, es de 40 años. Ahí podría haber una disonancia, ¿no?, con este estándar. Y finalmente, esto que se acaba de decir respecto a la cadena perpetua pareciera también aplicable a las penas de larga o larguísima duración, ¿no? Aunque no sean perpetuas, pero que excedan esos 25 años, pareciera también que hay buenos argumentos para pensar que el derecho internacional respalda su aplicación respecto de ello. Y finalmente, bueno, casi como anécdota, está en un pie de página en el informe, comentarles que esta discusión sobre qué es lo que dice el derecho internacional acerca de la libertad condicional se dio, pero en el sentido inverso, ¿ya? Cuando se discutió las modificaciones del régimen de libertad condicional en particular respecto de los condenados por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Se preguntaban ahí si es que había una prohibición de favorecer con libertad condicional a los presos por delitos de lesa humanidad, y se concluyó que no había una prohibición, pero sí había ciertos requisitos especiales que había que cumplir para poder otorgarla, y que fue lo que finalmente se recogió en la legislación actual. Eso, presidente, espero que haya sido de utilidad, y les recuerdo que está el informe ahí completo para que lo puedan revisar junto con sus asesores. Y cualquier duda que tengan, estamos a disposición con nuestros servicios que ustedes conocen de la biblioteca. Muchas gracias, Matías, porque era precisamente lo que habíamos solicitado, así que le agradezco el informe en atención a lo solicitado específicamente por quien habla, y por el diputado Rocaful, que había también hecho el punto al respecto al cumplimiento efectivo de la pena en relación al carácter resociabilizador de la misma, de acuerdo a los tratados internacionales. El diputado Durán había solicitado la palabra, no sé si está por ahí. Estoy por aquí, presidente. Diputado Durán, estamos en el espacio de preguntas, así que le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, he venido disfrutando esta sesión todo el camino mientras conduzco, por eso estaba ahí de manera incógnita. Quiero felicitar a don Matías y también al profesor Sangüesa por sus exposiciones, simplemente notables. Gracias por ilustrarnos de manera tan completa respecto del mundo penitenciario y lo que estamos tratando en esta comisión. Cada vez que uno escucha más detalle, ve que hay mucho más por hacer. Entonces uno dice, ¿cuándo vamos a tener un sistema penal o penitenciario o de reinserción que esté acorde a los nuevos tiempos, que es lo que se espera, y no tan arcaico, a lo mejor, por decirlo de alguna manera? Solamente dentro de mis inquietudes quería preguntar al profesor Sangüesa qué proyecto, qué programa de rehabilitación y reinserción sería bueno replicar en nuestro país, a lo mejor con la experiencia comparada internacional, puesto que yo veo que, y según los datos, la cárcel sigue siendo una escuela formadora de la delincuencia, y eso parece que no va a acabar. ¿Y qué valor le asigna también a programas, por ejemplo, que son poco tradicionales o no convencionales, por decirlo de alguna forma, que son los que realizan las iglesias? Yo escuché en su presentación que él era una persona creyente, entonces hay iglesias que tienen un compromiso profundo con la labor de rehabilitación en los recintos penitenciarios. Si eso es para replicarlo, fortalecerlo, o qué valor le asigna a esta experiencia. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Durán. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Yo, presidente. Diputado Troncoso. Yo. Sí, gracias. Se escucha bien. A ver, presidente, la verdad es que a mí me preocupan algunas cosas,
Primero, por lo que estoy viendo, que por eso pasan estas cosas también, es porque la opinión de Gendarmería no es una voz importante a la hora de solicitar el listado seguramente de las personas que tienen el derecho a salir a la calle. Y la verdad que ellos para mí son la voz más importante, que eso significa el que puede, ellos están ahí todo el día, están viendo día a día el movimiento de cada uno de ellos, y ellos es la voz más importante para decir si quién sale y quién no sale y tiene el derecho a esta libertad, ¿ya? Ahora, para mí este tema de los 6 meses, la verdad es que es como darle un premio, porque si bien es cierto, han habido muchos casos que sale esta persona y vuelve a reincidir y vuelven a detenerlo y pasan 6 meses más y se portó súper bien y volvemos a participar en este concurso, porque yo lo veo así, como que si fuera un concurso. Entonces, yo creo que aquí lo más importante nosotros como comisión es pedir o dar la idea de que si no se endurecen los requisitos para poder salir, ya la verdad es que esto se vuelve un círculo vicioso y quien tiene que dar la palabra y la opinión más importante es Gendarmería. Ahora, porque ellos ven muy fácil este beneficio. Si yo me porto súper bien, me premian en 6 meses más. Y ahora, ¿quiénes hacen el informe para también una opinión tan acabada, hacer un informe? No sé si son servicios externos los que opinan sobre esto, y la verdad es que ahí también nos encontramos con algo que se contrapone, porque tomar una empresa en haga, ¿no es cierto?, el papel de un asistente social afuera, no son los que están viendo a diario lo que pasa ahí. Eso también lo encuentro que hay un tema que no se ajunta con la opinión de Gendarmería. Y bueno, por supuesto el daño que hacen no se repara por ninguna parte, que cada 6 meses tengan el derecho a la libertad. Ahora, con respecto a lo que decía este señor de la universidad, también me parece que los municipios no tienen por qué hacerse cargo de algo que esto es absolutamente tema judicial. Los municipios tienen mucho que velar por la situación social de sus comunas, que es menor. Entonces, de gastar a los municipios en poner un inspector, dando un ejemplo, presidente, a cargo de una persona que lo van a reinsertar a la sociedad y que tiene que estarlo mirando todo el día, y ya han pasado casos que también no han vuelto a ver más al que lo están reinsertando en la sociedad. Entonces, también encuentro que recargar a los municipios para todos los problemas que hay a diario en su comunidad, tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso no es la solución. La solución es endurecer más los requisitos para que una persona pueda salir a la calle nuevamente. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que proponer, dentro de lo que se va a hacer en resultado de esta comisión, es endurecer más los requisitos, porque así es muy fácil. En mi opinión, presidente, así que es lo que quiero proponer también. Gracias. El presidente va a prorrogar la sesión. Muchas gracias, presidenta. Sí, pido unanimidad de la comisión para prorrogarlo. Son 5 para las 7 hasta las 7:15. ¿Les parece a la comisión? Sí, así se acuerda, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Sandoval. Tenía la mano levantada. Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer a Guillermo y a Matías la presentación.
la verdad a mí me interesa bastante como el enfoque de derechos humanos respecto a los privados de libertad, porque hasta lo que había escuchado, digamos, en esta comisión, digamos, las otras exposiciones se habían concentrado más en una visión penalista, y creo que había que complementar esa mirada. Por otro lado, hay cuestiones que sí me preocupan. Por ejemplo, a nivel como más de estándares de derechos humanos, lo que pasó con el incendio de la cárcel de San Miguel, después de eso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos arrojó, digamos, y elaboraron un par de informes que hablaban de algunas de las situaciones que el informe digamos, los datos que mencionó Guillermo de manera mucho más actualizada, también daban cuenta, que tenía que ver con las condiciones de hacinamiento, con la falta también de profesionalización de gendarmería, con los sistemas de trabajo también de gendarmería y con la estructura en general de esa institución. Pero lo que me preocupa es cómo, desde la perspectiva de los estándares de derechos humanos, se puede incidir de alguna manera en el sistema que otorga libertad condicional, porque ahí nos encontramos con disyuntivas respecto a los derechos humanos de los privados de libertad, pero por otro lado los derechos humanos también de las víctimas que son sujetos, digamos, objeto de estos abusos. Entonces, creo que ahí entiendo que desde el derecho existe una ponderación de aquello, pero creo que se debe avanzar por lo menos en el informe que evacúa esta comisión en dos direcciones. Una es la dirección que yo creo que debiera ser correcta. No podemos eludir los estándares internacionales en materia de privados de libertad, pero eso sí debe implicar como un compromiso mucho más decidido del Estado de Chile y por ende de las instituciones involucradas en este tema, Gendarmería entre ellas, y digamos, y el tema presupuestario que esté destinado también a Gendarmería, en relación a que también exista estándares mucho más rigurosos respecto digamos, al otorgamiento de la libertad condicional. Porque lo que hemos visto en las sesiones anteriores, que si bien existen estos procedimientos, si bien se han mejorado, igual caen en una subjetividad que a veces es aberrante, y también a veces no existen dentro de los procedimientos toda la rigurosidad que se hubiese querido respecto a la revisión de esa información, sobre todo cuando ya entran otros actores que tienen que ver con el sistema penal en general. Entonces, creo que, por un lado, creo que sí tenemos que acoger como las recomendaciones y los compromisos del Estado de Chile en materia de derechos humanos de privada de libertad, pero que a la luz de eso, también la rigurosidad de los protocolos y de los estándares deben ser revisados y ajustados en términos de la materia que nos convoca esta comisión, que es la libertad condicional, porque existen ya numerosos casos que evidencian que el sistema no ha cumplido a cabalidad y se producen aberraciones como los casos que se han estudiado y se han revisado en esta comisión. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más solicita la palabra? Ya, yo voy a hacer un par de preguntas, ser muy breve, para Guillermo y para Matías. Primero, a mí lo de Guillermo, bueno, fue una presentación muy completa. La verdad es que espacio para preguntas es poco, porque la verdad es que me la aclaró todo en el transcurso de la presentación, o casi toda. A mí lo que me llamó la atención, y encuentro que es un punto que se ha profundizado poco o no se ha visibilizado tanto, es respecto a lo que señaló de la efectividad de los programas de reinserción que están dentro de las cárceles y que tienen poca cobertura, que es un dato que me gustaría también pedir al Ministerio de Justicia, en relación al germen criminológico dentro de las mismas cárceles cuando las personas ingresan por distintos tipos de delitos. Es decir, cómo la persona que ingresó a una cárcel después termina reincidiendo por ese delito o uno aún más grave del cual cometió por primera vez. La pregunta es si hay propuestas en ese sentido, es decir, ¿cómo lo hacemos? Porque tenemos cárceles hacinadas. Usted está acá, el caso de la región de Valparaíso. Yo en mi distrito, en Limache, tengo la cárcel más hacinada de Chile, que tiene un 300% de hacinamiento, que era una caballeriza de finales del 1800. Es terrible esa cárcel, a mí me tocó visitarla. Y gran parte de las cárceles en la Quinta Cordillera tienen
entre 200, un poquito menos de hacinamiento. Entonces, ¿cómo compatibilizamos eso en relación a los espacios que tiene que ocupar cada interno o, claro, los espacios en relación a la vida diaria, que el buen trato, los cursos, el ambiente en cual uno se mueva dentro es fundamental para efectos de no volver a reincidir. Y por otro lado, si es que existen cursos de especialización para los jueces en materia de libertades condicionales. Es decir, usted tocó el punto y me pareció muy interesante también, como las comisiones de libertad cambian todos los años, con jueces distintos todos los años, la verdad es que uno se pregunta si es que los jueces tienen la especialidad para poder analizar informes de gendarmería. Entonces, la pregunta es, ¿la Academia Judicial imparte curso o hay algún tipo de curso que sea obligatorio para los jueces al momento de analizar estos informes y tomar decisiones? Porque son decisiones trascendentales desde el punto de vista de la seguridad de toda una sociedad. Por lo tanto, la verdad es que la envergadura de esa decisión, me imagino, yo creo que requiere un tipo de especialidad importante, porque además, a mayor especialidad, menor discrecionalidad en la forma de tomar la decisión. Y por último, a Matías, yo lo que concluí es que según estándares internacionales, las penas de cadena perpetua y en general las penas altas, a los 25 años hay una exigencia según el estándar internacional de que puedan revisarse en atención al carácter resociabilizador de la pena. Mi pregunta es, si son penas menores o si son penas que no alcanzan los 25 años, ¿existe un estándar de cuánto tiene que haber de cumplimiento previo a solicitar un beneficio de libertad condicional, o eso queda a discrecionalidad o queda al estándar que establezca cada estado soberanamente, o si bien puede haber un cumplimiento efectivo sin posibilidad de solicitar el beneficio de libertad condicional en atención al informe, que imagino que el informe va a estar detallado, pero si nos puede adelantar algo, eso por el momento. Tiene la palabra Guillermo y después Matías. Gracias, presidente. Son tremendas preguntas. Cada una daría para hartas horas de conversación y de debate. La diputada Troncoso planteó un tema que es súper importante, que es la opinión de Gendarmería y que no es escuchado. Gendarmería no es escuchada en términos de seguridad pública, en términos en muchos sentidos, y esta institución, con todas las dificultades que tiene, con todas las cosas que uno puede decir, mire, fallan en esto, fallan en otro, tendría algo que decir. Y ahí suscribo totalmente y pienso que gran parte de los problemas que hay es precisamente por no escuchar a la institución que está directamente involucrada, que es Gendarmería. Tiene mucho que decir. Otra cosa es si eso es vinculante, no vinculante, ahí podremos discutir, podríamos hacer, mire, en fin, no hay, puede haber una transición, digamos, pero el no escuchar al que está directamente involucrado me parece que no está bien, digamos. Suscribo totalmente ese punto que plantea la diputada Troncoso. Yo creo que también otro punto que plantea la diputada Troncoso, plantea por ahí también la diputada Sandoval, tiene que ver con pasar de reglas meramente formales a requisitos sustantivos, ya que en el fondo las personas privadas de libertad, es como el ejemplo que yo les daba un poco coloquial, ¿no? Sangüesa fue a la escuela, Sangüesa se portó bien, pero eso no prueba necesariamente que yo he cambiado mis actitudes antisociales, mis sistemas de creencia. Esas cuestiones las hace la intervención psicosocial, los diagnósticos especializados. Entonces deberíamos transitar, si vamos a seguir con un sistema de libertad condicional que queremos que mejore, de pasar de menos requisitos formales, que podrían incluso ser condición necesaria, pero más no suficiente para obtener los beneficios. Necesitamos de verdad chequear que hayan cambios sustantivos en las conductas o en las actitudes antisociales. Y en eso suscribo totalmente ahí los dos puntos de las diputadas, digamos. Otro tema grande de preocupaciones tiene que ver con los derechos de las personas privadas de libertad, y esto y lo pone muy bien la diputada Sandoval en el sentido de que en materia de justicia criminal, de cárceles, tiene que ser muy justa, la balanza tiene que ser muy justa, porque estamos jugando con bienes que son delicados por todos lados, ¿no? Por un lado, la libertad condicional es, o sea, un sistema carcelario que todo sistema carcelario en el mundo tiene válvulas de escape. ¿Válvulas de escape para qué? Para lidiar con la presión del encierro. Un encierro que uno puede argumentar que es merecido, etcétera, etcétera, pero si uno le quita esa esperanza a las personas privadas de libertad de algún día ver la calle, como dicen ellos, la cárcel se te convierte en un motín.
un motín masivo, digamos. O sea, las cárceles necesitan esas válvulas de escape que digamos, con el padre Luis Roblero, con el pastor Luis Musiel le llamamos, ¿no es cierto?, esos signos de esperanza, ¿no? Esas válvulas que permiten que el sistema, sobre todo un precario sistema como el nuestro, siga caminando y no termine todos los días en motines. Necesitamos eso por un lado, pero también necesitamos garantizar la seguridad de las personas, de los ciudadanos, digamos. Entonces, necesitamos asegurarnos que cuando yo abra este portal que se llama Libertad Condicional y los miedos que naturalmente generan en la comunidad estas cosas, uno puede asegurarle a la gente que está saliendo lo está haciendo después de un proceso riguroso de intervención psicosocial, donde han pasado por diagnósticos, por intervenciones que funcionan. Y eso hoy día estamos en una nebulosa. Y eso también genera miedo en la comunidad razonable, miedo legítimo. Los municipios no se quieren involucrar en la reinserción. Y eso debería cambiar, porque una reinserción social exitosa, de acuerdo a lo que nos muestran otros países, es cuando varios actores se juntan. Esto no es solo una pega del sistema carcelario. Cuando la gente sale necesita empleo, necesita el rol de los privados, necesita un municipio que acompañe, necesita una comunidad que reciba a esta persona, en fin, de una manera no estigmatizadora, etcétera. Y ahí la diputada Sandoval pone el punto, ¿no? En otras palabras, estas no son sus palabras, pero parafraseándola un poco, necesitamos un sistema de ejecución penal más profesional, incluyendo una ley, ojalá lo antes posible, y en ausencia de esa ley, cuestiones que nos acerquen a ese horizonte, una ejecución penal más profesional. Yendo al punto más específico, ¿no? Dejo eso como telón de fondo. Yendo al punto específico, la formación de los jueces, no tengo el dato empírico, quisiera tenerlo, yo también no tengo ese detalle, pero me da la impresión que la formación de los jueces en esto también es bastante asimétrica, para decirlo de manera elegante. Hay gente más interesada, hay gente que, entre comillas, se pone más las pilas cuando los convocarán a estas comisiones, y me imagino que para otras personas esto será un cacho, esto será una tarea que les es incómoda, que se sienten quizás no con mucha preparación, y entonces hay una formación asimétrica en los miembros que componen estas comisiones. Eso es lo que me atrevería a hipotetizar. Y eso podemos avanzar en formación, eso no cuesta tanta plata, y podríamos tener en un corto plazo, en un par de años, gente que integre estos tribunales digamos, estas comisiones de libertad condicional mucho más preparados. No es, insisto, no es fácil, no es gratis, pero es mucho más barato esto y se puede implementar en un plazo razonable. Y hay una medida que uno podría hacer. En términos, por otro lado, de la efectividad de programas de reinserción, aquí hay que decir una cosa general, antes de ir a los detalles. En reinserción no hay varitas mágicas. No hay varitas mágicas de ningún tipo. No es solo el trabajo, no es solo la educación, no es solo la intervención psicosocial, porque los individuos y la conducta criminal obedece a distintas necesidades o distintos factores. Como les decía antes en este ejemplo coloquial, ¿no? Si yo tengo problemas de adicción a las drogas y a la vez tengo conducta antisocial, eso es lo que me tienen que intervenir a mí. Pero esa necesidad criminógena de Sangüesa va a ser distinta a la necesidad criminógena de Pepito Pérez o Pepito Los Palotes, que tiene problemas de creencias y grupos de pares, en fin, no los quiero aburrir con tecnicismos, pero no hay varitas mágicas en reinserción, hay más bien principios generales de intervenciones que funcionan. Intervenciones basadas en evidencia, eso requiere un personal bien entrenado en reinserción, y creo que ahí hay falencias en el sistema carcelario chileno, tanto de públicas como de concesionadas, donde tenemos espacio para mejorar. Es parecida a la medida de política anterior, ¿no? Así como a los jueces por ahí les falta formación, también les falta formación a quienes proveen los informes. Y esa formación, insisto, no es que tome 6 meses, pero eso se puede implementar en un plazo razonable. Ahí hay otra medida que uno podría, si ese es el objetivo país que tenemos de mejorar la intervención psicosocial, bueno, entre comillas, poner a estudiar a nuestros psicólogos y trabajadores sociales, y también ponernos a nutrir y a suplir aquellos lugares donde tenemos déficit. Ejemplo, en cárceles concesionadas del norte, donde hay población penal compleja, en Complejo de Alto Hospicio, en la cárcel de Antofagasta, tenemos poco personal de reinserción. En varias cárceles públicas de aquí de la zona central lo mismo. Y hacer un informe social, psicosocial, digamos, no es una tarea que uno no la debería copiar y pegar y tenerlo listo en media hora. Eso exige varias entrevistas quizás con la familia, con el ambiente de la persona donde va a salir, para poder ponderar. Y ese tiempo no está hoy día. Entonces, no es solo un tema de mala preparación, es un tema que también hay dificultades de tiempo y de sobrecarga de trabajo. Pero en fin, ahí hay otra línea de trabajo para... Don Guillermo, me permite un momento, presidente, ¿va a prorrogar nuevamente el tiempo? Sí, voy a...
acuerdo prorrogar 10 minutos más y Guillermo le pido que pueda hacer, yo sé que es difícil porque es un tema que da para mucho, pero que pueda hacerlo más sucinto para que pueda también Matías contestar las preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Y finalmente, en términos de la pregunta buena que hacía el diputado Durán, de qué programas funcionan, claro, hay varios programas que funcionan, hay varios programas promisorios. Hay que decir dos cosas ahí. Hay un próximo, a ver, incluso el mejor programa en una cárcel abandonada por el Estado, en una cárcel corrupta, en una cárcel violenta, no va a servir, va a ser botar la plata, no sé si me explico. Los mejores, dicho en positivo, los mejores rendimientos de reinserción se dan cuando yo tengo dos condiciones, al menos dos, tres, una infraestructura decente, no la óptima, no es necesaria, que aquí pasaríamos 50 años más para tener condiciones como las europeas, no, unas condiciones mínimas decentes, por un lado, una base material, donde hacer un taller, donde entrevistarme con el preso, tener unos 3 metros cuadrados, 3x3 para poder juntarme con privacidad, eso es una base mínima que en Limache, que en Los Andes, que en Talca, que en Linares no tengo hoy día, y eso es crítico para esos recintos, pero en otros lados sí los tengo. Entonces el hacinamiento también varía. En fin, hay una base material que hay que considerar. Segundo, profesionales bien entrenados para hacer intervención psicosocial. No en todas partes hoy día estamos en condiciones de llevar adelante buenas intervenciones. Pero tercero, y esto es súper importante, los ambientes carcelarios. Los ambientes importan. Las mejores intervenciones se pueden caer si el ambiente es corrupto, violento, si las cárceles a nadie le importa, si no hay apoyo para la reinserción. Y al revés, incluso por ahí, reclusos, el peor mundo que nos puede pasar, ¿cuál es? El peor de los escenarios es internos refractarios, internos complejos, en una cárcel violenta, corrupta y llena de maltrato institucional, con malos programas y que a la vez vuelven a barrios desventajados. Yo les puedo nombrar, no lo voy a hacer por respeto a la institución, pero tengo en mi cabeza el ranking de top 10 de esas instituciones, de esos recintos en Chile hoy día. Se los puedo compartir después, digamos, y con evidencia empírica. Y es el peor escenario, y eso está ocurriendo en varios recintos y en varias regiones hoy. Y también tenemos escenarios de los mejores, internos complejos, pero que están expuestos a recintos donde hay mejor reinserción, donde hay profesionales comprometidos, donde hay programas bien implementados, entre esos algunos programas evangélicos de los APAC, otros de la Capellanía Católica, otros programas seculares, que muestran efectividad, que tienen buenos profesionales, y ahí esas historias se están dando vuelta. Y vuelven a barrios como Quillota, y me da lo mismo el color político de que sea alcalde de Quillota, pero lo bueno hay que reconocerlo, donde hay un soporte comunitario para esa persona que sale de la cárcel. Entonces, ese recluso que estaba con muchos problemas y muchas chances en contra, al ser expuesto a condiciones ambientales y territoriales favorables, ese tipo lo damos vuelta. Pero por eso, da para largo, yo les agradezco mucho la paciencia, da para un tema largo, que ahí les puedo dejar mi correo después en caso que necesiten cualquier duda. Me callo, lo dejo hasta aquí porque si no voy a estar hablando por horas. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Guillermo, por la completa presentación y por responder todas y cada una de las preguntas. Dejo con la palabra a Matías Mesa López Andia. Presidente, tengo que partir disculpándome porque en el momento que usted estaba formulando la pregunta estaba mi hijo aquí fuera de cámara hablándome, entonces no estoy seguro si lo que usted preguntó es cuáles eran los parámetros más concretos que establecía el derecho internacional en materia de libertad condicional. ¿Eso es? Sí, no, Matías, era súper simple. Es respecto a si es que puede establecerse pena de cumplimiento efectivo sin el beneficio de libertad condicional para ciertos delitos, en el caso de lo que tú retrataste, según tratados internacionales o según lo que ha establecido el derecho internacional, es que las penas altas, el efecto resociabilizador de la pena es fundamental para efectos de poder otorgar estos beneficios, pero no me quedó claro respecto a las penas más bajas, si es que eso depende soberanamente del país o el beneficio de la libertad condicional siempre tiene que estar establecido en todo orden de delitos. Eso. Sí. Presidente, mire, no hay una respuesta que uno pueda sacar y decirle, mire, léase el párrafo tanto de la sentencia Winston versus Reino Unido. Sin embargo, uno puede hacer un ejercicio de análisis de los argumentos que se utilizan para establecer la obligación respecto de las condenas a pena perpetua, ¿no es cierto?, que están fundadas en la dignidad de la persona humana. Habla el Tribunal Europeo habla de un poco
Guillermo lo mencionó, ¿cierto? Esta como esperanza, la necesidad, usa la palabra del concepto esperanza, la necesidad de que haya una esperanza de libertad en el proceso, porque si no, no puede haber rehabilitación, ¿no? Eso es un poco el corazón de ese argumento. Pero eso está en el contexto de penas de cadena perpetua, ¿no? Ese es el pronunciamiento que hace el tribunal. Entonces, de ahí uno puede, yo creo, legítimamente extraer una regla para las penas de larga duración también. Porque si el argumento te lleva a concluir que no puede esperarse más de 25 años en una cadena perpetua para revisarla, lo mismo se diría entonces si alguien está condenado a 40 años. O sea, si está condenado a 40 años, entonces a los 25 igual tiene que revisarse, por las mismas razones por las que se revisa en el caso de la cadena perpetua. Las penas más bajas sobre las penas que no calificarían, digamos, como de larguísima duración, superiores a 25 años, por seguir un poco el límite que estableció el Tribunal Europeo en función de lo que establece el Estatuto de Roma, yo diría que uno puede atender a lo mismo que dice el Tribunal, cuando dice respecto de las penas de cadena perpetua, dice, voy a buscarlo aquí para leérselo textual, dice, sería inhumano si el condenado a cadena perpetua no conociera desde el primer momento lo que tiene que hacer y bajo qué condiciones para poder obtener la libertad, incluyéndose el momento en que la revisión de su condena tendrá lugar o puede esperarse que se produzca. Ahora, uno puede decir, bueno, las penas más reducidas, como de cumplimiento efectivo, que a uno le diga, bueno, hay toda una discusión sobre el nuevo Código Penal, donde efectivamente lo que se busca es que las penas sean así, que uno dice, este delito son 6 años, y punto, y uno va y cumple los 6 años, este delito son 2 años, 2 años. No como ahora que dice presidio medio en su clavo. Entonces, en esa discusión, yo diría, sin atreverme a decir que eso es lo que dice el derecho internacional, sino que simplemente es una posible interpretación de lo que se hace sostenido respecto de otra situación que es la cadena perpetua, es que aquí sí se cumplirían el elemento de esperanza, que es lo que motiva el razonamiento de la Corte, ¿no? Porque si uno está condenado a 6 años de prisión, sabe que a los 6 años se va a salir. Entonces tiene de alguna manera un incentivo para comprometerse con programas de reinserción, porque va a salir de la cárcel y va a tener que reinsertarse en la sociedad, ¿no? Entonces uno podría hacer ese argumento. Ahora, también uno podría hacer el argumento contrario y decir, no, porque no, va a decir, bueno, va a cumplir, va a comérselas todas, se va a portar mal, le da lo mismo porque a los 6 años va a salir. Entonces, ahí habría que hacer la evaluación pertinente y bueno, recordar que el Tribunal Europeo es el que acuñó, ¿cierto?, esta doctrina que se conoce como la doctrina del margen de apreciación para los estados. ¿Qué significa el margen de apreciación de los estados? Que es en aquellas situaciones de conflictos de derechos o de conflictos de interés público con derechos en que no hay un consenso asentado entre los estados europeos, entonces el margen de apreciación de la regla para los estados es más amplio, ¿no? Entonces uno podría examinar ahí y decir, mire, en realidad hay diferentes modelos en el mundo, por tanto los estados tienen más margen para moverse en relación a si pueden establecer esquemas carcelarios sin libertad condicional respecto de penas que no sean calificables como penas de larga duración, ¿no? Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Guillermo, por la completa exposición, a los dos, a los diputados y diputadas presentes. ¿Se puede pedir algo? Sí. Presidente. Sí. Vamos a pedir oficio, ojalá, si tienen algún oficio que solicitar. Diputado Troncoso. Ya, a ver, a mí me gustaría, ya que el tema es tan profundo, tan delicado, a mí me gustaría, presidente, por su intermedio, que invitar a un gendarme con experiencia en delitos peligrosos y un gendarme con los delitos simples y que tengan años dentro de la institución, porque ahí nos va a quedar mucho más claro junto a lo que estos profesionales nos han dado a conocer bajo su estudio, pero sería bueno
tener al gendarme que está ahí todos los días y está viendo, ¿no es cierto?, distintas sistemas dentro de sus trabajos con los reos. Y yo creo que ellos nos van a tener mucho que participar y contar sobre esto. Así que me gustaría, si es posible, presidente, de invitar a gente con esta experiencia que tengan ellos ahí en su trabajo dentro de la institución. ¿Se acuerda conmigo, presidente? Sí, acordado. No sé si hay algún diputado que se oponga. Me gustaría que me acompañaran porque yo creo que ahí nos va a ir quedando mucho más claro. Sí, acordado. ¿Ya? Acordado, diputado Troncoso, invitar a gendarmes que estén en la situación que usted con reos acaba de exponer. Sí, y delito simple. Con años de experiencia dentro de la institución. Perfecto. Gracias, diputada Troncoso. Yo quisiera solicitar dos oficios, secretario, al Ministerio de Justicia respecto a la cobertura de los programas de reinserción dentro de las cárceles, el porcentaje de cobertura que tienen estos programas dentro de las cárceles chilenas. Por otro lado, el porcentaje de hacinamiento que tienen las cárceles en todo Chile, individualmente hablando, obviamente, y residencia, y la inversión que existe tanto en las cárceles concesionadas como en las cárceles públicas, es decir, que haya un comparado respecto a cuánto se invierte en una y en otra. Y el porcentaje de reincidencia que existe tanto en las cárceles públicas como en las cárceles concesionadas, individualmente hablando. Eso, secretario. ¿Alguien más que quiera solicitar oficios? Eso. Secretario, estamos. Acordado, presidente. Muchas gracias, secretario, y por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Se levanta.